¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos para compartir un programa que promete ser muy interesante. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar. Ya están invitados ustedes a que se sumen al programa. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque vamos a tocar temas muy interesantes. Primero vamos a hablar de la importancia de la eliminación de las retenciones a las economías regionales para el sector vitivinícola, que obviamente venían tratando de que esto se diera y finalmente sucedió. Lo dio a conocer el ministro de Economía, Sergio Massa, en los últimos anuncios. Es una de las medidas del gobierno que lo que pretende es paliar un poco la situación que viven las economías regionales y sobre todo incentivar la producción y el desarrollo de esas economías regionales. ¿Cuál es el impacto que tiene para el sector vitivinícola? Y de paso lo vamos a aprovechar a Milton Curet, que es director ejecutivo de Bodegas de Argentina, para que también nos dé un pantallazo de cómo está el panorama en el sector vitivinícola de nuestro país, qué está sucediendo con las exportaciones, con una economía que para muchos sectores sigue siendo adversa, ¿no? Más allá incluso de las medidas. Bueno, de eso vamos a estar hablando con Milton Curet. También vamos a estar hablando de educación, ¿sí? Porque nos parece que es una jornada para poder hacerlo. Vamos a hacerlo con Ana María Sisti, que es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo está el panorama educativo? ¿Cuáles son los grandes desafíos? ¿Cómo es la realidad que hoy está atravesando la educación pública en el sistema educativo argentino, ¿no? Cómo debemos entender el rol de la escuela, donde muchos por ahí demandan que sea estrictamente relacionado con los contenidos y no entiende tal vez la importancia que tiene a nivel social la escuela como institución en la Argentina. No vamos a estar hablando de esto, cómo es también el tema de la formación, cómo ha ido cambiando la educación y el rol de los docentes y las docentes en nuestro país. De eso vamos a estar hablando durante el programa, así es que la idea es que no se muevan y se queden con nosotros. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD en esta jornada, hablando de temas que también les importan a ustedes. Así es que no se muevan porque ya regresamos con Chat Político. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de la importancia que tiene para el sector vitivinícola alguna de las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Hay una específica, obviamente, de la cual ya se han pronunciado distintos sectores y por eso queríamos tener la voz de quiénes son los protagonistas de esto. Estamos en el 30 de la TDA haciendo Chat Político. Recuerden que estamos también en www.unidiversidad.com.ar. Vamos a hablar del tema con el director ejecutivo de Bodegas de Argentina, el señor Milton Curet, que además es ingeniero civil y egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Le damos la bienvenida a Milton. ¿Cómo le va? Hola Claudia, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, esperando un poco la apreciación que han tenido ustedes a partir de estas medidas que tomó el gobierno nacional y que fueron anunciadas por el propio ministro de Economía, Sergio Massa, específicamente la eliminación de las retenciones a las economías regionales. Obviamente, según el rubro, es el beneficio que se interpreta va a aplicarse a partir de esta decisión o que va a llegar a partir de esta decisión. ¿Cómo tomó el sector vitivinícola y específicamente Bodegas de Argentina esta decisión? Bueno, la medida es positiva para el sector, sobre todo en el momento en que ha llegado, las diversas situaciones que se están viviendo, sobre todo las vinculadas al comercio exterior. Las retenciones a las exportaciones es una medida que desde el momento mismo en que empezaron a aplicarse para el negocio vitivinícola y sobre todo los vinos fraccionados con alto agregado de valor era algo que objetábamos y que veníamos discutiendo con el gobierno, porque obviamente que la misma normativa que la generó indicaba que para aquellas economías regionales o con alto valor agregado, que es el caso del vino, no eran de aplicación. A pesar de eso, hemos tenido estos años aplicación de retenciones. Hemos venido conversando mucho con los distintos funcionarios que intervienen, hasta que, bueno, finalmente
lo anunció el ministro Massa ya en el mes de julio, también lo hizo un par de veces en el mes de agosto, hasta que finalmente apareció ayer el decreto, la resolución correspondiente por la cual las economías regionales, y en un detalle que se ha dado, tienen una disminución ya sea una disminución en la tasa o ha pasado a cero. Por suerte, todas las posiciones arancelarias que corresponden a los productos vitivinícolas pasaron a cero. Entonces, si bien hubo medidas anteriores en donde estas retenciones se reducían a la mitad o se quitaban para pymes y pequeñas empresas que exportaran hasta ciertos montos, prácticamente el 80% de la facturación del comercio exterior estaba afectada a retenciones. Con esto, al pasar a cero la tasa, hoy podemos decir que estamos exportando todos los productos de la industria sin retenciones. La pregunta ahora va por el lado de cuál es la situación en la cual se encuentran las bodegas en general en nuestro país, teniendo en cuenta que mucho se habla en otros sectores que, bueno, en el sector del comercio dicen, bueno, a partir de una crisis económica que es macro, las consecuencias son tan importantes que se cierran negocios. De las estaciones de servicio también se habla o se dice mucho de lo mismo, ¿no? Sobre todo las de bandera blanca. ¿Cuál es el panorama en las bodegas? ¿Han tenido ustedes que lidiar con esta situación de cierre de establecimientos o algún tipo de problema realmente serio a partir de la economía que viene a los ponchazos en la Argentina en los últimos tiempos? A ver, nosotros como industria vitivinícola que vende en el mercado local y en el mercado internacional, yo diría que tenemos dos grandes tipos de problemas. Por un lado, el problema general que tenemos todos de la macro, ya sea nacional y algunos impactos internacionales, pero sí, lo que todos vemos en la economía nacional, ¿no? A eso hay que sumarle lo que nos pasa como sector, que tuvimos heladas en octubre del año pasado y la cosecha 2023 fue la más baja de la historia en volumen. Entonces, eso ha tenido un impacto importante en los costos de materias primas, que obviamente han ido a una velocidad muy superior a la variación del tipo de cambio. Por citar algo, nosotros tuvimos incrementos en materias primas, dependiendo de los segmentos y de los casos, pero del 200, 300 y hasta 400%. Es decir, hemos tenido un fuerte incremento en las materias primas de los vinos de la cosecha 2023. A eso hay que sumarle que en general los insumos de packaging han variado interanualmente por arriba del 140%, y el tipo de cambio ha tenido una variación del orden del 100% en lo que va del año. Es decir, hemos tenido un incremento de costo en dólares. Eso nos ha sacado de competencia o nos genera problemas de competitividad en el mundo, que por esto lo de las retenciones es importante para nosotros, porque al menos nos mejora. Hay que recordar que vendemos a tipo de cambio oficial. Sí. Entonces, el quitarle las retenciones, bueno, es una ayuda a los momentos de tomar el tipo de cambio. Y en el mercado local tenemos una diversidad de problemas que tienen que ver con, por un lado, el consumidor tiene el bolsillo afectado, el vino es muy sensible a los incrementos de precios, por lo tanto estos costos de los que hablamos no siempre se pueden trasladar, porque de inmediato el consumo decrece. Por otro lado, en la Argentina tenemos distintos canales de distribución, y en el caso del canal de distribución supermercados, hoy están con controles de precios, con lo cual es difícil trasladar precios en las cadenas de supermercados, y eso también nos ha originado problemas, porque en la Argentina tenemos diferencias de precio, diferencias importantes entre los precios en las cadenas versus los que venden el resto de los canales, el canal tradicional. Lo podemos nosotros como consumidores verificarlo. Eso en definitiva tiene que ver con el control de precios y que no se pueden trasladar al consumidor final. Y aún cuando se lo trasladan, tienen un impacto en el volumen. No obstante, bueno, también a nivel internacional hay un tema
hay una disminución en el consumo de bebidas alcohólicas, en particular del vino. Sí. Los nuevos consumidores tienen otras preferencias. La velocidad a la que van cambiando esas preferencias son un verdadero desafío para nuestra industria, para cambiarlas a esa velocidad, bebidas con menos alcohol, o de tipo orgánica, o con certificaciones de sustentabilidad, en fin. Hay toda una serie de preferencias, o lo que son los productos con propósito, en fin, que los consumidores van teniendo esas preferencias y que rápidamente en el mundo hay que irse adaptando. Entonces, hay una parte, pues la caída de volumen yo diría que es multicausal, ¿no? Tanto en el mundo como en la Argentina. ¿Cómo el factor meteorológico, cómo los afecta? También me voy a salir un poquito de ese tema porque hoy en día se está hablando mucho de los efectos, ¿no? Se habló mucho del efecto de la sequía en otro tipo de productos que se generan aquí en la Argentina y en otras partes del mundo. ¿Cómo los ha afectado? ¿Cómo los puede afectar? Porque también tenemos que tener en cuenta que ahora se viene con el tema del fenómeno del Niño, que tendrá sus consecuencias también, ¿no? Bueno, así es. El tema climático en general es un tema al cual una industria como la nuestra, que depende 100% del clima, del agua, de la disponibilidad del agua, de las características del suelo, la realidad es que es un tema que lo tenemos prácticamente hoy. Yo diría que en el listado de desafíos es el primero o el segundo, ¿no? Sin duda. Por las consecuencias y lo que hemos visto es que estos cambios, estos efectos climáticos lo que hacen es que los eventos sean más extremos. Es decir, donde llovía llueve más, donde hace frío más frío y donde hacía calor hay temperaturas mayores. Es decir, los eventos son más importantes. Obviamente la agricultura, no solamente en la vitivinicultura, la que depende como la pampa húmeda, lo hemos sufrido este año con las sequías. Sí. En nuestro caso, en la mayoría de las regiones, vamos a ser claros, la vitivinicultura, su mayor desarrollo está en el oeste argentino. Y en el oeste argentino, la cordillera de los Andes y las nevadas son una fuente de abastecimiento de agua, ya sea superficial o subterránea, de la más importante. Eso a veces nos da un reservorio entre una temporada y otra que nos ayuda, pero la realidad es que venimos de años de escasez hídrica, y hay una gran preocupación porque esto sobre todo lo podemos resolver, por un lado, acompañándonos por parte del Estado, de los gobiernos, con obras, las obras hidráulicas que hacen falta para la distribución del agua, y después lo tienen que solucionar las mismas propiedades con las aguas, con la instalación de equipos de riego por goteo para eficientizar el riego. Es decir, hoy hay alrededor del 20% de la superficie cultivada con viñedos tiene riego por goteo, y eso hay que incrementarlo porque verdaderamente es un recurso escaso, hay que eficientizarlo. Lo que tiene que ver con helada, la realidad es que debemos decir que la helada es uno de los eventos climáticos más ingratos y difíciles de combatir. Fundamentalmente porque no estamos preparados en todos lados. Hay zonas donde hay helada frecuente y de pronto esos viñedos están preparados. Aquellos donde no están preparados, no solamente es un tema de infraestructura, sino también un tema de costos. Es muy costoso defenderse de la helada. Y después los eventos que tienen que ver con el granizo, tenemos la manera de hacerlo a través de las telas antigranizo. En fin, eso también es un recurso a tener en cuenta. Claro. Y con respecto a las temperaturas, ya hay todo un desarrollo incluso agrícola de adaptabilidad de plantas, desarrollos de clones especiales y de plantas para que puedan ser eficientes acorde a las temperaturas donde se encuentran, ¿no?
Milton, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando también del impacto que tiene a nivel empleo. Me parece que es importante si hay algún impacto en relación a la eliminación de las retenciones para las economías regionales y específicamente en el sector que lo comprende a usted. Estamos hablando con el director ejecutivo de Bodegas de Argentina, Milton Curet. Estamos en el 30 de la TDA haciendo chat político. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Estamos en el 30 de la TDA. Recuerden, esto es Chat Político. Nos pueden volver a ver en www.unidiversidad.com.ar y si quieren comunicarse con nosotros, la invitación, como siempre lo hacemos, es que utilicen las redes para tomar contacto con nosotros. En Twitter estamos como Señal UTV, también estamos en Instagram como Unidiversidad y en Facebook como Señal U. Seguimos hablando con Milton Curet, que es director ejecutivo de Bodegas de Argentina. Milton, venimos hablando de los beneficios de la eliminación de las retenciones en las economías regionales y en el sector vitivinícola. La pregunta es si esto se va a ver traducido, por ejemplo, en mejoras en cuanto al tema generación de empleo, digo, porque generalmente también se habla de eso, ¿no? ¿Cuál es el impacto directo que puede tener esto? A ver, el impacto en la industria vitivinícola que factura, vamos a los vinos embotellados, estamos hablando que anualmente factura entre 700 y 800 millones de dólares, ahora un poco menos porque por las disminuciones que tenemos. Si a eso le aplicamos el 4%, estamos hablando de algo menos de 30 millones de dólares, que en rigor, en el caso, es el porcentaje que suelen dedicar en acciones de promoción y publicidad a las bodegas en los mercados del exterior, ¿no? Claro. Ahora bien, la industria vitivinícola tiene un atributo muy importante, que vendemos valor agregado, vendemos marca y vendemos marca país, ¿no? Pensemos que llegamos con una botella, con una marca, a una góndola o a una mesa de un consumidor en un restaurante en los 130 mercados en donde estamos. Y tiene un atributo muy importante, que vamos a tu pregunta, que es, si pensamos en el complejo exportador argentino, es una de las industrias exportadoras que mayor mano de obra plena necesita emplear. Es mano de obra intensiva. Muchas de las economías exportadoras, de pronto no todas tienen esta situación. En el caso de la vitivinicultura, en todos los eslabones de la cadena hay empleo, hay mano de obra intensiva. Yo diría que en la medida en que podamos exportar más y vender más, sobre todo dada la manualidad que tiene muchos de los viñedos y de las bodegas, muchos de los productos que se consumen, si bien hay altísima tecnología, esa es la diversidad que tiene nuestra industria. Tenemos desde compañías muy grandes, pensemos que de los 470 exportadores, alrededor de 80 son compañías que exportan más de $1 millón. El resto exporta menos. Y son compañías pequeñas donde hay mucho trabajo, hay mucha manualidad. Sí. No tienen líneas de alta producción, ni tienen de pronto en algunos casos viñedos tecnificados. Entonces, es muy importante en ese sentido que la exportación crezca. Es un caso bastante particular el nuestro. Tenemos muchos pequeños exportadores, muchos, más de 300. Claro. Entonces, no se da esto en muchas industrias y que tienen mano de obra intensiva, con lo cual, en la medida que toda esa industria se ponga a andar y pueda exportar más, obviamente genera más empleo. Ahora le quería hacer una consulta un poco que es una especie de sondeo, digo, a partir de su posición ahí como director ejecutivo de Bodegas de Argentina, Milton. Si tuviera que evaluar cuál ha sido el mejor rendimiento para el sector vitivinícola y para las bodegas que representa en los últimos gobiernos, ¿en qué gobierno le fue mejor? Digo, porque también estamos hablando de que hay un crecimiento de exportación, hubo
aumento del consumo interno, caída del consumo interno. ¿Cuál es la evaluación que hace de los últimos 4 gobiernos? ¿Cuál ha sido el mejor para ustedes, al menos para la industria a la cual pertenece? A ver, es una pregunta difícil, sobre todo, esta es una industria que, excepto este último año, yo diría que ha sido una industria compensada. En el sentido, a ver, el sentido es que cuando hemos tenido un tipo de cambio muy competitivo, hemos podido exportar mucho. Sí. Y cuando no ha sido tan competitivo, hemos tenido un mercado interno apetecible. Tenemos un mercado interno, pensemos que tenemos un consumo per cápita ya de mercados maduros. A pesar de, si bien hemos caído, venimos de consumir 90 litros per cápita en la década del 70 y hoy estamos en torno a los 20, pero tenemos un mercado interno muy bueno, muy apetecible por las empresas. Entonces, es como, digamos, en aquellos momentos en que el tipo de cambio ha sido más competitivo, hemos exportado y a lo mejor se ha compensado un poquito más versus los años en donde no ha sido tan favorable. La realidad es que esta industria, bueno, tiene un hecho muy relevante. Yo diría que la década del 90 para esta industria fue muy importante porque se internacionalizó. Claro. A ver, se internalizó después de prácticamente de una situación muy compleja de los años 80. En los 90 la estabilidad cambiaria permitió que la industria vitivinícola se conectara mucho con el mundo, que los técnicos comenzaran a viajar, que empezaran a ver lo que se hacía en el mundo, la tecnología que había en el mundo, y la industria se renovó. Yo diría que se invirtieron más de 1.500 millones de dólares entre viñedos y bodegas, y la industria se tecnificó. A eso, un hecho lamentable para la economía argentina, como fue en el 2001 la devaluación asimétrica, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 4. Claro. A esta industria la encontró en su mejor momento, porque la encontró con un muy buen nivel de inversión, con un tipo de cambio muy competitivo, y eso nos permitió insertarnos en el mundo de una manera muy acelerada. En 10 años nos insertamos en el mundo porque podíamos vender productos muy buenos a precios muy competitivos. Y eso nos duró, yo diría, los primeros 10 años, hasta el 2010, 2012, donde, sin ponerle nombre en general al gobierno, yo diría, poniéndole sí épocas, yo diría que fue un crecimiento exportador importante. O sea, una década del 90, que fue una década de inversión, de fortalecimiento estructural de la industria, una década de expansión de nuestra industria del 2001 al 2012 aproximadamente. Y yo diría que del 2012 en adelante entramos en una suerte de estancamiento o de prácticamente de escaso crecimiento y hasta decrecimiento de las exportaciones. Claro. Sobre todo donde se amesetaron. Prácticamente nosotros pensemos que en el mundo del vino somos parte de la transacción internacional del orden del 3-4%, lo hemos sido y estamos por debajo de esos números. No, estamos en el top 10 de mercados de consumo y de exportaciones, pero no hemos podido crecer. Entonces, tuvimos un buen año 2020 como consecuencia de la pandemia. El estar en casa generó ocasiones de consumo que hicieron que tanto las exportaciones en el mundo, sucedió esto, las bebidas tal cual, no alcanzaban el vidrio, las botellas de vidrio tanto para el vino como para otras bebidas, dadas las ocasiones de consumo que aparecieron. Entonces, fue muy bueno, pero post-2020, digamos, 2020 en términos de volumen, hemos vuelto a valores prepandemias y con tendencia al decrecimiento, ¿no? En épocas yo lo mediría de ese modo. Lo que sí nos está faltando y que creemos que es una deuda pendiente fuerte para insertarnos más en el mundo son acuerdos de comercio con el resto de los bloques. El estar en Mercosur
fue muy bueno, sobre todo para el vino al principio, dado que Brasil es un mercado muy apetecible, importante, grande, con un consumo per cápita muy bajo, donde había mucho para crecer, pero también eso nos limitó las capacidades de negociación con otros bloques, como la Unión Europea y otros países. En este sentido, Argentina tiene una gran desventaja. Nosotros pagamos alrededor del 5% en promedio por ingresar a otros mercados, contra países competidores que pagan cero. Claro. Entonces, esa situación, bueno, para nosotros es compleja y esperamos que eso es algo que siempre a todas las administraciones le estamos reclamando, mayor actividad con los mercados en términos de negociación con los otros bloques comerciales para poder vender. Ojalá se llegue con esa coincidencia, ¿no? Con quien sea el nuevo gobierno de nuestro país, que sobre todo tenga un buen diálogo con el sector y entienda la necesidad que tienen de hacer crecer justamente el vino en el argentino en el mundo, el consumo sobre todo. Milton, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Seguramente volveremos a hablar, pero bueno, queríamos tener el panorama. Como siempre decimos de los protagonistas, es mejor, en este caso, el sector vitivinícola en relación a este anuncio que hizo el Gobierno Nacional. Será hasta cualquier momento, entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes y para cuando lo deseen a disposición. Gracias. Muchas gracias. Milton Curet, director ejecutivo de Bodegas de Argentina, bueno, haciendo el análisis, ¿no?, del impacto que tuvo la eliminación de las retenciones a las economías regionales en el sector vitivinícola, teniendo en cuenta las bodegas que representan. Nos vamos a ir una pausa, enseguida regresamos porque tenemos que hablar también de educación y de eso nos vamos a estar ocupando aquí en el 30 de la TDA, ya en el próximo bloque de Chat Político. Ya regresamos. Dijimos que íbamos a hablar de educación, por supuesto que nos vamos a meter con ese tema porque además este 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro, de los maestros y maestras que se ocupan y mucho de nuestra educación. Estamos en el 30 de la TDA, 22 del Supercanal HD. Recuerden la invitación siempre a que nos vean nuevamente en www.unidiversidad.com.ar y también en el canal de YouTube de Unidiversidad. Vamos a hablar de este tema con Ana María Sisti, que es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien tenemos aquí en el estudio. Bueno, Ana María, muchas gracias por venir a estar con nosotros acá en el piso. Gracias por invitarme. Bueno, tenemos que hablar de educación y nos parecía muy importante por ahí graficar un poco cómo es el perfil del docente hoy en nuestro país. Bien, yo creo que el perfil ha ido cambiando a lo largo del tiempo porque la escuela ha ido cambiando. Las necesidades que la escuela va cubriendo con el paso del tiempo y con los requerimientos que van llegando a las aulas, el perfil ha ido modificándose. Este perfil que uno veía antes del docente que enseñaba un contenido y de pronto la educación era este intercambio, ¿no?, de un contenido curricular determinado y en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy, con la realidad que nos encontramos en las instituciones educativas, el docente va cubriendo otros roles, el tema de atender al niño o a la niña o al joven o a la joven que llega a las aulas con hambre, con determinadas situaciones vividas en sus familias, de pronto situaciones de violencia, situaciones de vulnerabilidad, donde el docente va cubriendo un montón de otros roles que de pronto no estaban previstos originalmente en ese concepto que creo que también se sigue pensando hoy del rol del docente. ¿Y en la formación estaba también o no? ¿O también se dio ese cambio en la formación del docente? Claro, en la formación, bueno, se van abordando todas estas situaciones conforme a las realidades con las que el futuro profesional se va a enfrentar en las aulas, ¿no? Y cómo esto se va modificando conforme también a cómo se va modificando el contexto social, ¿no? Tiene que ver con la demanda, está claro, pero se me ocurre pensar, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, Ana María, antes el docente estaba como en ese rol de docente nada más, te enseñaba y cada uno a su casa, pero digo, también había pobreza en otra época en la Argentina, digo, también hay una cuestión de
involucrarnos un poco más desde los distintos actores sociales, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Tal cual, y también creo que tiene que ver con cómo la educación se ha ido accesibilizando a todos los sectores, ¿no? Y donde la educación es un derecho, y como derecho es para todas y todos, como este bien público que nos abriga, digamos, a todos y a todas, y desde ese lugar hoy el acceso a la educación es quizás para poblaciones que antes no podían acceder a esta situación, y por lo tanto también eso ha hecho que la modificación de este rol docente o de este perfil docente se vaya modificando con el tiempo, a pesar de que creo que socialmente esa mirada no ha cambiado. Desde cuál es el rol del docente en realidad. Sí, tal cual. Como que se preserva esta imagen de este docente que viene, da un contenido, se va a su casa a descansar, si se quiere, cuando en realidad la tarea docente es mucho más que eso. Bueno, está claro, y permitime, Sí. Ana María, digo, cuando tenemos que hablar de temas tan puntuales como la educación sexual integral, tal vez aflora eso, ¿no? De que porque ese docente se va a ocupar de, digo, con esos padres que son aquellos que se resisten por ahí a la educación sexual integral, de que no quieren que se inmiscuya, por decirlo de alguna manera, tal vez en una cuestión que ellos entienden es solamente le corresponde al seno familiar. Ni hablar en otros temas que son también muy sensibles, ¿no? Tal cual. Todo lo que es inclusión, todo lo que es género, o sea, hay muchas cosas que creo que de alguna manera la escuela viene como a detonar aquello que nos pasa como sociedad, ¿no? Sí. Estas cosas o estos temas que de pronto como sociedad no trabajamos, no abordamos o los invisibilizamos, si se quiere, la escuela viene a ponerlos sobre la mesa y a ponerlos en discusión y a sensibilizar sobre estas temáticas y problemáticas que nos atraviesan todo el tiempo. Por ahí a lo mejor ejemplos que no sé si son adecuados a lo mejor para la pregunta que vos me hacías, pero yo recuerdo cuando yo era niña y era estudiante de escuela, era difícil encontrar un niño con discapacidad en el aula, inclusive en lo cotidiano, ¿no? En la calle. En la calle, encontrarte una persona con discapacidad era una cosa como rarísima. Sin embargo, hoy, gracias a la defensa de los derechos que han hecho los colectivos de personas con discapacidad, han ido logrando un montón de posibilidades, y creo que eso también habla como sociedad. Ahora, ¿estamos preparados para estos cambios socialmente? Resto, sí. Exacto, porque de pronto estas cosas detonan en las escuelas. Tal cual. Pero socialmente seguimos discutiendo. Y la formación, porque también la formación, bueno, vos lo decías bien, la escuela fue cambiando, cómo el rol del docente también fue ante la necesidad abarcando otros lugares. Digo, también la formación es fundamental, pero también digo, estar preparados para todo lo que significa, porque me imagino que el impacto emocional de eso es muy fuerte también para el docente, ¿no? Tal cual, y creo que en esto hay algo que desde mi punto de vista es muy importante, que es esa interacción entre la formación docente, quienes trabajamos en formación docente, con el contexto, con la sociedad y con los egresados y egresadas de la facultad, que son los que están todo el tiempo en territorio, ¿no? Esta ida y vuelta permanente, esta retroalimentación es lo que nos va permitiendo ir modificando aquellos contenidos o aquellas espacios curriculares en relación a poder ir actualizando y adornando a la realidad con la que hoy vivimos, ¿no? En las instituciones educativas. Y si hablamos de realidades, ¿cuántas realidades se pueden encontrar un docente y una docente? Me imagino que yo creo muy amplio, que no podríamos cuantificarlo, ni siquiera, a ver, uno puede pensar en las cosas quizás más frecuentes, ¿no? Como la inclusión de una persona con discapacidad, como una situación de vulnerabilidad, ya sea por violencia o ya sea por carencias, ¿no? Pero que son como las más cotidianas, pero pueden ir apareciendo dentro de todo de esas características o muchas otras, muchas variedades de situaciones que el docente tiene que poder afrontar y tiene que poder dar respuesta a esas realidades y creo que en torno a eso vamos trabajando y vamos intentando mejorar la formación de los profesionales. ¿Cuál es el rol de la familia? Digo, también
Te voy a preguntar primero en acompañar a aquellos que eligen esa carrera docente, ¿cómo es el rol de ese acompañamiento de las familias? Es fundamental, a me quienes imagino, deciden ¿no? estudiar Claro, las carreras las familias, docentes. cómo los acompañan, si realmente se da esa situación. Mira, yo creo que sí. De hecho, cuando hacemos los actos de jura de títulos en la Facu, vienen muchas familias y vos te das cuenta ese acompañamiento permanente, ¿no? El tema yo por ahí siempre digo, el que te acerquen un mate mientras estás preparando una planificación, el que te ayuden a recortar materiales, el que te ayuden a ordenar algunas cosas, el que te escuchen, dar la clase previo a... Sí, como si claro, porque te dan la clase a vos como si sos un alumno o una alumna más, ¿no? Para ir practicando, para probar, sí. ¿viste? O el tema antes de rendir, el dar la clase, digamos, o el rendir examen delante de la familia. Creo que ese acompañamiento siempre está. Hay como una mirada hacia la educación que creo que sigue siendo importante más allá de lo desvalorizado que está socialmente el rol docente, ¿no? Pero creo que esa desvalorización tiene que ver justamente con el desconocimiento de lo que es la tarea del docente en el aula. Sí, ¿y eso qué rol tienen los gobiernos en eso? Digo, porque también se ha dado esto a veces da la sensación que ni para los propios gobiernos es valiosa la tarea de los docentes. Bueno, yo creo que el tema de poner en discusión todo lo que tiene que ver con lo educativo es una cuestión de política de Estado, ¿no? Desde dónde entendemos la educación, qué entendemos por el rol de este profesional, por la formación. Si uno piensa que el docente va a ser solo transmisor, que yo vengo y relato una clase y me voy a mi casa, creo que estamos corriendo el eje de lo que es la verdadera tarea docente, porque el docente es un profesional que está en constante formación, estudiando todo el tiempo, buscando nuevas estrategias. Tenemos, creo que, la premisa de ese aula homogénea donde todos y todas aprenden de la misma manera, al mismo tiempo y con las mismas estrategias, que creo que es el modelo con el que fuimos educados muchas y muchos de nosotros. Tal cual, sí. Y que hoy la realidad no es esa. Es ¿no? totalmente distinta. La diversidad que vos tenés en el aula y que el docente tiene que poder atender a toda esa diversidad para que verdaderamente el proceso de enseñanza y aprendizaje sea productivo. Atender a todo lo que pase ahí en el aula, pero al mismo tiempo generar ese interés por parte de esos alumnos y alumnas para que esos chicos recepcionen lo que ustedes están diciendo, ¿no? Exacto, y atender a los intereses. Hoy el interés de un niño de hoy no es el mismo interés que teníamos nosotros cuando íbamos a las escuelas. Las situaciones han cambiado, el uso de las tecnologías, cómo ha impactado en la sociedad, ¿no? Vos ves hoy a los chicos, yo siempre digo, yo tengo un hijo adolescente y los veo que se juntan y está cada uno con su celular mensajeándose, digo, pero hola, ¿por qué no hablan si están acá? Claro. O sea, esas cosas que van sucediéndose en relación a cómo va modificándose los jóvenes, tenemos que estar preparados para poder hacer uso de esto como una herramienta. Sí, ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Estamos con Ana María Sisti, que es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando de este tema, docencia, educación, docencia. Lo vamos a seguir haciendo después de esta pausa. Recuerden que estamos en redes, en Twitter, en Facebook e Instagram, por si quieren comunicarse con nosotros. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político hablando con Ana María Sisti, que es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos hablando de educación en esta jornada que, bueno, ustedes entienden es particular porque es la celebración del Día del Maestro y es importante hablar de este tema. La pregunta ahora, Ana María, es ¿cómo ustedes ven la educación pública en la Argentina? ¿Cómo está? Porque digo, recién hacías mención a esto de llegar con la educación a lugares en la actualidad y desde hace algún tiempo atrás a esta parte, a lugares donde antes tal vez la educación no llegaba. Y bueno, los números son bastante importantes de cómo se llega a la educación. ¿Cómo está la educación pública? Yo creo que son análisis difíciles de responderte. Uno a veces piensa que vamos a contestar, ¿está bien o está mal? Creo que eso va a depender de muchos factores, como te decía recién. A ver, en esto creo que hay que tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de educación, ¿no? La educación la vamos a medir por el proceso de lengua, matemáticas, ciencias, desde ese lugar, o lo vamos a analizar desde este gran espectro que hoy tiene que abordar la escuela. Claro.
Entonces me parece que desde ese lugar es la premisa, o al menos la mirada que tenemos que tener respecto a la educación. Yo creo que si lo analizamos, por supuesto, desde los contenidos, digamos, desde lengua, matemática, y podemos decir que hay lugares en los que vamos a estar muy bien, lugares más o menos y lugares que vamos a estar mal. Pero nos quedamos en una mirada contenidista nada más. Ahora, si pensamos en la contención que hoy es una escuela que el rol social que tiene. Exacto, una escuela que te da un plato de comida, una escuela que te contiene de una situación de violencia, una escuela, creo que es de ese lugar, las instituciones educativas están en un excelente nivel, porque los docentes y las docentes trabajan muy fuertemente en acompañar a sus estudiantes en estas situaciones, ¿no? Y creo que no solo a los estudiantes, sino a sus familias, a todo ese contexto, para ir acompañándolos en este proceso de poder solucionar aquellas situaciones que a veces la familia o el contexto no puede abordar. Qué interesante eso, ¿no? Porque el rol, lo volvemos a hacer hincapié en esto, el rol social que tiene hoy la escuela, bueno, lo decíamos. Creo que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, más allá de todo lo que significó, de todo lo que se perdió a partir de la pandemia. Pero digo, en el caso del sistema educativo dejó mucho, porque por ahí es difícil escuchar a gente hablando de escuelas cerradas cuando sí estaba cerrado el establecimiento, pero la educación nunca se dejó de dar, ¿no? Con docentes que iban a buscar a sus alumnos, que se interiorizaban aún más de la realidad que vivían esas familias a partir de ese aislamiento que nos condicionó a todos. Me parece que ahí hay que hacer una especie de stop y destacar el rol de los docentes en ese momento, que fue fundamental, ¿no? Para que los chicos no perdieran la posibilidad de seguir estudiando. Tal cual, y yo te puedo dar el ejemplo de la facultad en particular, donde la facultad llamamos estudiante por estudiante, de todos los que estaban inscriptos y matriculados, a ver qué necesitaban, cómo los podíamos acompañar como institución. Les llevábamos fotocopias a sus casas, los chips para que se conectaran a las plataformas con los docentes. Buscamos tutores que acompañaran el proceso, porque para nosotros era muy importante sostener al estudiante. Más allá de lo que como contenido pudiese incorporar, era como institución sentíamos la necesidad de sostener a ese estudiante y no perderlo. Claro. Y muchas escuelas primarias, por no decir todas, pero viste que a veces uno no puede generalizar porque siempre van a haber casos particulares. Muchas escuelas hicieron lo mismo, donde iban a buscar a sus estudiantes, maestras que desde su propio bolsillo pagaban fotocopias para llevar al chico que vivía lejos, con estrategias, con actividades para que ese chico siguiera conectado con la escuela. Que creo que eso fue lo fundamental, ¿no? El no perder ese vínculo. Más allá de lo que pueda aprender o no, creo que a veces caemos en ese juego quizás de pensar que yo mido la institución por lo que aprende, únicamente a nivel de concepto, ¿no? Sí. Cuando en realidad el aprendizaje es mucho más que eso, la educación es mucho más amplia que eso, donde hay cuestiones que tienen que ver con habilidades sociales, con interpersonales, con relaciones en una sociedad, la construcción de uno como ciudadano, ¿no? Desde comprometido, crítico, intentando modificar las realidades sociales. La pregunta a partir de esto, ¿no? Porque vos hacías referencia de cómo se trabajó en esos momentos, porque también era una tarea, ha sido fundamental la tarea de docente, pero el tema de las herramientas, que a veces también sobre la marcha se dieron cuenta de que faltaban herramientas. Hoy el docente tiene todas las herramientas para poder dar una buena educación, el docente, las docentes. Yo creo que eso también es relativo, depende de cada institución y de cada realidad, porque, a ver, ¿por dónde lo medimos? Según la región también, convengamos. Exacto, sí. y según los contextos, ¿no? Yo creo que los docentes tienen ese punto de creatividad y ese punto vincular con los estudiantes, que siempre buscan la manera de encontrar la vuelta para poder lograr que la clase sea atractiva, para poder lograr que este aprendizaje se logre, para poder entablar ese vínculo tan necesario. Creo que siempre el docente tiene esa, por supuesto estoy generalizando y seguramente va a haber gente que me va a decir, no todos,
y no todas las docentes. Bueno, si es real, no todos y todas las docentes, pero en general creo que quienes están en la tarea docente buscan siempre esa forma, esa manera de encontrar la estrategia, la herramienta, la metodología de acompañar al estudiante, de captarlo, Sí. de capturar esa atención, de motivarlo, de generar ese vínculo que es lo que hace posible el proceso de aprendizaje. No hay forma de generar una instancia de enseñanza-aprendizaje si no hay vínculo. Eso está claro. ¿Cómo pensás vos una educación? Digo, pensando también en que desde hace tiempo se viene hablando y, bueno, recién lo decíamos, hay que estar todo el tiempo transformándonos o ir en el camino de la transformación porque hoy lo demanda la realidad. ¿Cómo ves la educación en estos tiempos donde se habla mucho de reformarla, de mejorarla? ¿Cómo pensás la educación ideal? Qué difícil tu pregunta. Pero yo creo que la educación ideal siempre vamos a estar persiguiendo la educación ideal, porque creo que no hay una premisa que sea y que permita lograr ese logro, ¿no? Alcanzar esa utopía, me parece, ¿no? Sí. Pero sí creo que uno puede ir mejorando siempre si uno tiene esta concepción de que el docente necesita ir perfeccionándose, necesita ir generando instancias y posibilidades de capacitación, generar estas posibilidades de intercambio con otras y otros colegas de trabajo, porque yo creo que el trabajo en grupo siempre enriquece un montón. Experiencias que de pronto un colega realizó en el aula me pueden venir geniales. Claro. Y siempre tener en cuenta también la voz de los chicos, que son los usuarios, ¿no? Los que demandan. Yo creo que a veces pecamos por tomar decisiones siempre desde el adulto, siempre desde la mirada del que pasó por una experiencia y con un modelo determinado, y a veces perdemos de vista que quien está en el aula tiene características muy diferentes a las que tuvimos nosotros cuando transitamos el recorrido, ¿no? Intereses diferentes. Entonces por ahí creo que hay que trabajar también con los chicos desde ese lugar de interés. ¿Para qué les sirve esto? ¿Qué necesitan de la educación? ¿Cómo desde la educación podemos verdaderamente transformar historias de vida a través de un montón de situaciones que no es solo el momento que uno vivencia en el aula? O sea, proyectar la educación a partir de lo que será ese niño o niña cuando sea adulto. Claro, o y adulta, desde ¿no? ellos mismos los intereses Sí. que hoy tienen, cómo me apropio para poder transformarlos y generar instancias de aprendizaje que sean significativas, y que el ir a la escuela no sea que voy por, que es cierto que en muchos casos van por la comida o por esa situación, sino que también la motivación sea el querer estar ahí. Que haya mucho estímulo. No quiero dejar de preguntar, tengo dos antes de terminar el programa porque ya me están apurando, pero me parece importante porque a partir de lo que decías me quedé atenta a esto que hablabas de la evaluación que se hace de la educación a partir de los contenidos, cuando la educación, la escuela como institución abarca mucho más allá. Me imagino que pretendés pruebas diferentes, digo, ¿no? Sin desmerecer una prueba PISA, una prueba Aprender, donde lo que hacen es evaluar pura y exclusivamente el conocimiento. En el mundo, ¿no? La escuela tiene roles mucho más allá de eso. Totalmente. Creo que la evaluación tiene que ver con procesos, no con resultados únicamente. Sí creo que tiene que ver con procesos, porque de pronto vos tenés niños que a lo mejor no van a llegar al 10 excelente, de contestar todo bien, pero el proceso que transitó ese niño vale el 10. Claro. Porque de verdad el esfuerzo que hizo, cómo se fue apropiando de las situaciones, cómo fue modificando estas cuestiones, el aprendizaje de la interacción con el otro, del aprendizaje colaborativo, de que entre dos aprendemos mejor y podemos hacer mejores cosas que si las hacemos solos. Creo que hay que tratar de romper con lo que es lo individual para seguir trabajando lo colectivo, que es lo que nos ayuda a seguir adelante y a generar mejores propuestas. Una más, que tiene relación con la tarea educativa a partir de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que me imagino, a muchos nos da como un poco de cosita, ¿no? La inteligencia artificial nos genera temor, incertidumbre. ¿Cómo lo ven ustedes desde el área educativa? Bueno, nosotros estamos haciendo jornadas, ya llevamos un par de jornadas de capacitación en esta temática.
Yo creo que, a ver, la inteligencia artificial existe desde hace tiempo y quizás no lo habíamos percibido de la manera a la que hoy estamos acostumbrados. Yo creo que hay que conocerla, perderle el miedo y enseñarle a nuestros estudiantes o a nuestros niños para qué puede ser útil esto. Que no nos va a resolver la vida, la inteligencia artificial académicamente, si se quiere, pero sí podemos enseñarles a usarla y que de verdad cómo nosotros podemos transformar esa inteligencia artificial de a poquito y ir asumiéndola porque es parte nuestra. Y será seguramente de aquí en más siempre, así es que eso hay que tenerlo presente. Ana María, muchísimas gracias, un placer poder hablar con vos. Gracias por invitarme. Bueno, y seguramente habrá nueva invitación. Gracias. Así pasaba Ana María Sisti, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, en esta edición de Chat Político. Esperamos que les haya gustado el programa, si quieren volver a verlo, www.unidiversidad.com.ar, y si no, lo buscan en nuestro lugar de YouTube, en nuestro sitio, Unidiversidad, así nos buscan. Será hasta la próxima, que tengan una excelente jornada como corresponde en este día y por supuesto nos volveremos a ver en la próxima edición de Chat Político. Será hasta ese momento.